Son las 6 de la mañana de este lunes 27 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El papel que firmaron entre las FARC y el gobierno no se lo ha leído nadie. Son en tamaño carta 18 impotables páginas escritas a un solo espacio, donde no se habla una sola palabra de fin de la guerra, de zonas de ubicación, de víctimas, de narcotráfico, nada. De lo que se habla es de cómo armar un mecanismo diabólico para desaparecer la oposición en Colombia. Van a acribillar a la oposición en Colombia, llamándola sucesoras o simplemente organizaciones denominadas como paramilitares. De manera que todos aquellos que hemos sido mencionados como paramilitares por el padre Javier Giraldo, hemos quedado condenados a muerte o a cadena perpetua. Nadie se ha leído ese documento. Es el documento más escabroso y más horrendo que se ha producido en la historia de Colombia. La Hora de la Verdad lo denuncia, y no se limitará como Álvarez Gardiazabal a una observación muy inteligente y muy oportuna de lo que vio en la primera página, porque seguramente un intelectual como él no tiene tiempos ni hígados para leerse las 18 impotables páginas que siguen, donde está toda la trama de cómo se van a armar las FARC, con las armas del gobierno, con los mecanismos del gobierno, con las técnicas del general Naranjo, para acabar con la oposición. Ese es el objetivo. El objetivo no es devolverle la paz a Colombia, sino organizar una guerra donde van a ser muertos todos los enemigos de Juanpa y de las FARC. Ese es el tema central de conversaciones, largas conversaciones que tendremos con ustedes en los próximos días. La guerra que se termina es una guerra ilusoria. Solamente se habla ahora del tema de las armas que se van a entregar, pero nadie sabe cuántas son. Nadie sabe de qué calidad son esas armas. Nadie ha dicho nada sobre el particular. Del fuego que no existe y que no ha existido en los últimos meses. Es que las FARC ya habían declarado el cese unilateral y el gobierno lo había practicado sin declararlo. Llevábamos tiempos sin que entre los dos hubiera enfrentamiento ninguno, porque los quieren asociar para destruir al resto del país. La verdad de lo que llaman el conflicto, las víctimas, la tierra desolada, el narcotráfico, los niños reclutados, las minas antipersonas, la impunidad, nada de eso se menciona. Al contrario, hoy sale de la calle diciendo que los mayores bandidos, los jefes máximos de las... Claro, ya sabemos cómo, todo, porque supongo que de la calle sí leyó lo que firmó. Y lo leímos, doctor de la calle, quedamos notificados. Nos van a arrasar entre usted y sus cómplices. Notificados estamos. Mientras tanto, y lamentablemente, la gente tomó muy en serio el receso del Congreso, se perdió, y no hay quien comente, no hay quien proteste, no hay quien levante su voz cuando todavía es tiempo. La reforma tributaria.
La reforma tributaria es una colosal paliza a la clase media colombiana. Las empresas no van a ser gravadas adicionalmente, primero porque hay un cierto pacto con ella y segundo porque ya no dan más. Entonces esto es contra la clase media colombiana. Toda la mermelada y todo el gigantesco capital que demandará las famosas zonas de ubicación con los guerrilleros, con sus novias, con sus amantes, con sus amigos, con sus milicianos, con sus compañeros, nadie ha calculado eso cuánto vale, saldrá de la clase media colombiana. Tenemos que los británicos ya castigaron a Cameron, y lo castigaron y de qué manera tan dura. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa con la Gran Bretaña por fuera de la Unión Europea? ¿Qué pasa con la Gran Bretaña? Ya Escocia dice que se quiere ir de la Gran Bretaña. Ya Irlanda anda en las mismas. Alguien lo dijo, de la Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra. Las elecciones en España fueron mejores, pero hubo un gran traslado de electores de Ciudadanos hacia el Partido Popular. Pero sumados los dos, Partido Popular y Ciudadanos, no alcanzan a formar gobierno, necesitarán algunas coaliciones. No decimos ahora que España está totalmente ingobernable, pero casi. La deuda externa. La deuda externa, la que nos ha dejado este hombre y lo que viene, porque ya nos dijo Cárdenas que iba a contratar más créditos para el posconflicto, que es como llaman ahora el tiempo que viene de supervivencia, vale 114.000 millones de dólares. La deuda pública es de 68.409 millones de dólares y la privada 45.793 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? ¿Con qué se va a pagar? Ya tenemos problemas como el de Avianca, una empresa a la que Fabio Villegas dejó quebrada y que necesita de aquí a agosto inventarse 200 millones de dólares que no tiene. Esos son pues los resultados de una gestión que no se hizo con carácter empresarial, sino político. Creen que con política se manejan las empresas y con la famosa paz se manejan las empresas. Villegas ahora está hablando de una asociación de empresarios, de esos que están muy felices porque las utilidades se les acabaron, pero están pendientes de sobrevivir y de que no les quiten algo del mercado que les queda para hacerle frente al plebiscito, es decir, para acabar con la nación. Importaciones de etanol. Por fin habló el presidente de la organización, el doctor Bendeco Olivella, habló, estaba callado la boca. No habíamos logrado que hablara con nosotros y definitivamente no lo logramos, pero ahí viene el etanol procedente de los Estados Unidos, hecho con los excedentes, construido con los excedentes o fabricado fabulosos de maíz, de manera que pueden vender etanol aquí a cualquier precio, para quebrar el sector azucarero y el sector palmero, que son dos objetivos de Juanpa. Dos objetivos para quebrarlos, por supuesto. El Canal de Panamá abre sus compuertas, una obra gigantesca que tendrá un efecto muy grande sobre el comercio mundial. Vienen las reacciones de las zonas invadidas, porque es que todavía no se dice cuáles son exactamente los municipios y las veredas, o lo que llaman las zonas veredales, donde se van a asentar los bandidos con sus familias, con sus parientes, con sus amigos, con sus milicianos, por cuenta de quién y a hacer qué. Mientras, porque esto empezará
a demorarse y a demorarse, y después ¿quién lo saca de allá? Los que van a recibir toda esa avalancha empiezan a protestar. Timochenko, el asesino mayor de Colombia, regaña a Villegas. Le dice que no se ha definido el tamaño de las zonas y los campamentos. Ni siquiera eso tienen claro. En Venezuela, validadas las firmas, ¿lo aceptará el Consejo Nacional Electoral? ¿Seguirá el siguiente paso, que es la recolección de firmas? ¿Se necesitan el 20% de ellas para proceder a la revocatoria de Maduro? Desde luego que eso no ocurrirá. ¿Y qué va a pasar? Luis Almagro ganando terreno en la OEA, pero no será suficiente, porque no tiene aliados sinceros, empezando por Colombia, que es el aliado de Maduro, como quedó demostrado en Cuba. Sanders en los Estados Unidos votará por Hillary a regañadientes. Todo porque quiere tratar de detener a Trump, que es un peligro para los Estados Unidos y para el mundo. En los Estados Unidos no se va a votar por un entusiasmo, se va a votar por un miedo, y vamos a ver el miedo. Total liberación de Faluya, anuncia Irak. Y hay acercamientos diplomáticos y comerciales de Rusia y China. Un viejo sueño que nunca llegó a concretarse, porque esas dos grandes superpotencias del Oriente tuvieron diferencias y lejanías. Ahora Putin y el Partido Comunista Chino están en coqueteos. Mientras tanto, el presidente Obama está... ¿En dónde? ¿Es que Obama está en alguna parte? ¿Piensa en algo? ¿Le importa algo? Y en el año de 1947, una fecha en la que se echa a rodar en Europa el Plan Marshall, el plan que salvó a Europa y la condujo a los tiempos de los 30 felices. Una Europa arruinada, despedazada, destruida después de la Segunda Guerra Mundial, emerge de sus cenizas gracias al Plan Marshall. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de nuestra señal en internet por Mundo Radio o por TuneIn escribiendo La Hora de la Verdad. Allí nuestro audio de alta calidad, lo mismo que a que nos sintonicen a través de los diales 710 en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos sintonizan a través de los 1370 AM. Y a todos. Bueno, pues tras el show circense de La Habana, porque sí fue un circo y no lo digo yo sola, unas eminentes analistas en el país llegaron a esa conclusión, que lo que vimos fue un circo absoluto la semana pasada, en la que celebraron por cuarta o quinta vez además, porque todos los días celebramos la paz, esa ansiada paz pero tan difícil, lo que queda ahora en medio de la resaca que produjo esa borrachera de anuncios y más anuncios, pues es la prueba del desorden, ¿no? Y del alto grado de improvisación que lo que hay es en La Habana, que manda en La Habana. Después del anuncio de las llamadas zonas de ubicación de las FARC, ante las que surgen muchos interrogantes y pocas respuestas claras y precisas, el ministro de Defensa salió a hablar de las 23 veredas y del tamaño de los 8 campamentos, lo que no le gustó nada a las FARC, que salieron furiosos a reclamarle al gobierno. De hecho, el narcoguerrillero Timochenko dijo a través de Twitter que las declaraciones del ministro de Defensa pueden confundir a la opinión pública, ya que esas zonas de ubicación están todavía por definirse en muchos puntos, y dijo que el narcoguerrillero Carlos Antonio Losada pues estaba reunido en ese momento con el general Flores definiendo las zonas veredales, y que están definiendo también los municipios, que aunque algunos sitios están definidos ya, hay otros que falta por definir, dijo Timochenko. Es decir, celebraron un gigantesco interrogante en La Habana. Lo que sí sabemos es que las veredas escogidas están repartidas por todo el país y, por supuesto,
se quedan con zonas donde tradicionalmente las FARC han extorsionado a la población y donde cultivan también cocaína, ¿no? Las veredas están ubicadas en los departamentos del Cesar, norte de Santander, Antioquia, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Meta, Bichada y Guaviare. Y los campamentos de las FARC estarán en los municipios de Fonseca, Vigía del Norte, Río Sucio, Tierra Alta, Corito, San Vicente del Caguán, Losada la Macarena, Puerto Colombia, es decir, 31 caguanes repartidos por toda Colombia sin claridad en la extensión. Pregunto, ¿esto es improvisación o es una estrategia para despistar y para hacer lo que les dé la gana? Probablemente, Montserrat, pero improvisación toda. No se le olvide que es que la idea de lo de La Habana se desarrolló cuando Juanpa tenía los peores índices, cuando no se sabía qué camino iba a tomar, cuando la gente se mostraba desesperada en Colombia por la crisis interna, había que distraerla. De manera que no pensemos en la reforma tributaria, no pensemos en la inflación de más del 8%, no pensemos en los campeonatos de desempleo que estamos ganando, desempleo juvenil, desempleo de las mujeres en las ciudades. Estamos ganando todos los campeonatos. Campeonato mundial de desplazados también lo tiene Colombia. Había que hacer algo. Entonces, nada mejor que otro espectáculo en La Habana, con Juanpa y con Enriquito. Los dos en el avión, muy hermanados, el que manda y el que obedece. Y el que obedece haciendo espectáculo todos los días ante los medios de comunicación en mermelados. Nunca ha habido tanta mermelada. ¿De dónde está sacando la plata? La plata la saca el ministro Cárdenas de más crédito externo. Y por eso, Montserrat, estamos debiendo la módica suma de 114.000 millones de dólares en deuda externa. Calculada con la deuda interna, ahí lo dice el contador general de la Nación, debemos 700 billones de pesos. Debemos por más ahora, sí. Pero no se Pues anticipe, sí, claro. Con todo lo que falta, ¿no? Y espere lo que van a costar las famosas 23 zonas de ¿cómo se llaman ahora? De estabilización, ¿no? Sí, algo así. Tiene Algo otro así, nombre, bueno. ya evolucionó, ya van cambiando. Ya no son zonas de ubicación, ya obviamente de normalización. Y riesgos Sí, de normalización. De normalización. Espérese lo que van a costar. Espérese lo que van a cobrar las FARC por tratar de mantener a Juanpa en el poder. Mientras aplauden, sacan campanas al vuelo y las manifestaciones. ¿Usted vio las manifestaciones? Ninguna de ellas tenía más de 20 personas. Ninguna. Esa fue la alegría que produjo la paz en Colombia, porque todo el mundo en el fondo de su corazón sabe que esto es una patraña, como usted lo dijo al comenzar su noticia, esto es un circo. Circo es lo que nos están dando para ponernos en manos de las FARC. Porque le quiero insistir, Montserrat, que nadie ha leído las páginas del acuerdo entre las FARC y el gobierno, que es un acuerdo de los dos para asesinar la oposición en Colombia, llamándola paramilitarismo, herederos de los paramilitares o denominados paramilitares, de manera que todo aquel que haya sido denominado paramilitar queda como objetivo militar de estas organizaciones satánicas, en cuyo fondo está el general Naranjo. Sobre eso pues no tenga ninguna duda, esto es muy parecido a él, las cosas se parecen a su dueño. Entonces, Montserrat, pues esa es la situación, improvisación, circo, y desde luego de lo sustantivo que, las víctimas que, los secuestrados que, los niños reclutados. ¿Usted oyó hablar de los niños reclutados? Sí, el dinero de las FARC, ¿qué? O sea, hay todavía muchos interrogantes. Sí. Muchas preguntas y pocas respuestas. Tampoco sea tan imprudente, ¿cómo va a preguntar por el dinero de las FARC? No, Montserrat, eso no se pregunta. Déjelo en Suiza tranquilo. Deje a Simón Trinidad con las claves de las enormes fortunas que tenían las FARC en el momento en que se lo llevaron.
y las que han acumulado después, especialmente en estos últimos años de bonanza, cuando la superficie sembrada de coca en el país se ha multiplicado tranquilamente por 5. Por 5. Ese ha sido el resultado de la paz. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 27 de junio del año 16, son las 6:25 de la mañana. A decirle desde aquí, desde Santana, que esta región no está dispuesta a que nos vuelvan a traer aquí los bandidos en escaleras, en camiones y en volquetas, sin que nos garanticen un cerco, para que después ellos vengan aquí a volvernos a desplanar y a volvernos a masacrar. Fue calificado por voceros de las comunidades territoriales el anuncio del gobierno bolivariano de Colombia de regresar a sus sitios a sus camaradas los criminales de las FARC. Recordemos que en los inicios de la era del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron desplazados más de 350 alcaldes de sus despachos para evitar ser asesinados. Pero gracias a la política de seguridad democrática implementada por Uribe Vélez y su ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, lograron regresar a sus sitios de trabajo. El primero en pegar el grito en el cielo fue el gobernador del departamento del Tolima, quien se mostró contrario al regreso de los bandidos a sus territorios como Planadas y Villarrica, de donde fueron sacados por extorsionar, secuestrar, asesinar, toma y quema de pueblos, voladuras de oleoductos y torres de energía. Maximiliano Cataño, a quien acabamos de escuchar, alcalde de San Luis, decía que no nos vengan a decir que con laboratorios de paz nos van a arreglar esto, que desde el gobierno nacional nos tienen maniatados. Aquí cualquier bandido volverá a hacer lo que le venga en gana, que no nos traigan los bandidos para que nos desplacen, los verdugos que nos maltrataron, nos están llevando en camión como marranos en coche. 18 millones de euros fueron malgastados en empanadas y huevos pericos. Doctor Londoño, mientras tanto los periódicos oficiales no dicen ni pío. Doctor Londoño, como usted lo anuncia en sus notas para provincia, la guerra que está empezando. La guerra que está empezando, y en las dos orillas ustedes pueden leer mi artículo, mi escrito, sobre la guerra que acabó. La guerra que acabó no ha empezado. La guerra es la que está empezando, la que está armando Santos, la que está armando el doctor de la calle. Léase alguien, porque lo hicimos por disciplina, violentándonos, las famosas 18 páginas de entendimiento entre las FARC y el gobierno. Léaselas, para que sepan a cuántos colombianos van a asesinar ahora, a cuántos van a meter a la cárcel, a los que tengan suerte de que no los acribillen, por ser herederos del paramilitarismo o denominados paramilitares. Obviamente sabemos quién es el primer denominado paramilitar, ¿no es cierto? Y a quién acusan en primer lugar como heredero del paramilitarismo, ¿verdad? A un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Pero con él es a todos sus amigos, a sus colaboradores, a su gente, es decir, a más de medio país. Es decir, que si Santos se precia de haber hecho una paz, lo que está haciendo en realidad es llevándonos a una guerra civil. Ahora sí la va a tener el doctor Santos. Hablaremos, William, despacio, claro, punto por punto, página por página, de los acuerdos entre las FARC y el gobierno. Hoy salió por primera vez Álvarez Gardiazabal. Sí, señor. A hacer una crítica, y esa crítica dice, bueno, a ver, ¿quiénes son estas denominadas
organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, óigame pues, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. De manera que todo el que se oponga a esta mentida paz, a esta impunidad, a esta entrega del país a las FARC, cae dentro de del objetivo de este acuerdo. Lamentablemente Álvaro Esgardiazabal no se leyó sino el encabezamiento. Yo lo invito a que contra viento y marea se lea las otras 18 páginas para que sepa qué es lo que nos está ocurriendo y qué fue lo que nos organizaron entre Timochenko y el doctor de la calle Lombana. Y si quiere, pregúntele a Jefferson Beltrán lo que ya le pasó este fin de semana. Lo que empieza a pasar y lo que viene. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa. La noticia internacional sigue siendo el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Alrededor del mundo se discuten sus causas y consecuencias. Quiero referirme hoy a algunos de sus aspectos políticos. El primero es que el resultado del referendo es un triunfo de los movimientos ultranacionalistas y xenófobos que lamentablemente florecen en Europa y Estados Unidos. El artífice de este error histórico es Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha UKIP, o Partido Británico de la Independencia, un grupo político que se formó en 1990 y cuyas únicas banderas son precisamente el euroescepticismo y su rechazo a la inmigración. En las elecciones de 2015 en el Reino Unido obtuvo un 12.7% de los votos y accedió a un solo escaño, pero en las elecciones europeas consiguió el tercer lugar en las elecciones de 2004, el segundo en las de 2009 y el primero en las de 2014. En los Estados Unidos, CNN, la cadena de noticias CNN, ha presentado paralelos entre las declaraciones de Trump y Farage, quienes coinciden en apelar a la grandeza de sus países y en señalar la importancia de retomar el control de sus fronteras. Y siguiendo con Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry, que visita hoy Bruselas y Londres, insta a las partes a un divorcio amigable que minimice el daño. Pero volvamos al Reino Unido. En lugar de conducir a los tiempos de la grandeza del Imperio Británico, el resultado del referendo puede conducir a su desintegración. Solo Inglaterra y Gales votaron a favor de la salida, mientras que Irlanda del Norte, con margen de 55.8% frente a 44.2%, y Escocia, con 62% contra 38%, votaron a favor de la permanencia. En Irlanda del Norte ya se ventila la idea de reunificarse con Irlanda para permanecer en la Unión Europea, mientras que la primera ministra de Escocia ha declarado que un nuevo referendo sobre la secesión del Reino Unido es una de las opciones sobre la mesa, luego que el de 2014 decidió permanecer en el Reino Unido, y uno de los argumentos que se utilizó entonces, tanto en Inglaterra como en Escocia, fue precisamente la dificultad de este país, que tendría este país para acceder a la Unión Europea de manera independiente. En cuanto al futuro de la Unión Europea, sus líderes intentarán controlar el efecto contagio que otros partidos ultranacionalistas quieren impulsar en Francia, Italia, Holanda, Austria y Dinamarca, entre otros. Para el efecto, los cancilleres de los 6 países fundadores, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Italia y Bélgica, se reúnen hoy en Bruselas para discutir un documento en el que Alemania y Francia proponen convertir a la Unión Europea en un mecanismo flexible, en el que los países puedan escoger libremente en qué participar. Esa es precisamente, doctor Londoño, una de las críticas que se ha formulado al proyecto de integración, que sus objetivos han sido muy ambiciosos y que no es realista intentar convertir a Europa en una especie de Estado federal en detrimento de las soberanías nacionales. La situación es muy honda, muy profunda. Yo tengo para mí que el elemento detonante, Roberto, es la inmigración que viene desde Siria, que viene desde el norte del África. Así es, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, han dicho los medios. Bueno, esto es de unas dimensiones colosales. Los países se sienten muy frágiles y se sienten invadidos. El libro de Guy Sormont, Esperando a los bárbaros, es cada vez
más actual, cada vez más actual. De modo pues que ahí tienen ustedes los efectos de una lucha contra Cameron, porque esto fue planteado también como una lucha contra Cameron, que utilizó todos los argumentos para resolver un problema político interno con el Partido Conservador, y con la seguridad de que el pueblo británico no tomaría la decisión de apartarse de la Unión Europea. Pues le ocurrió. Bueno, ya a Cameron le dieron una paliza, ya castigaron su mal comportamiento político, y ahora ahí se están levantando firmas para un nuevo referendo. Pero esto ¿cómo es? Esto es cosa de referendos que entran y que salen y que mañana sí. No, la decisión está tomada. La decisión está tomada y es irreversible. Ahora, ¿qué se sigue? ¿Qué se sigue? Sí, doctor Londoño, a propósito de eso, tienen más de 3 millones de votos, pero obviamente uno diría, bueno, pues después entonces, si gana permanecer, los que quieren salir pueden pedir otro, sería una cosa de nunca acabar. De nunca acabar, de nunca acabar. La decisión se tomó y los efectos apenas se empiezan a sentir. Apenas se empiezan a sentir. Vamos a ver qué profundidad tienen, tanto en el plano político como en el plano económico y comercial. Y mientras tanto, Roberto, China y Rusia hacen acuerdos muy importantes en materia diplomática y en materia comercial. Claro, sí, es que esta decisión pone en riesgo la preeminencia de Occidente frente a unas potencias emergentes que están obviamente trabajando de consumo. Y el mundo en manos de Obama, y si le va muy bien, en manos de Hillary Clinton. Entonces, pues, nunca la situación fue más frágil, nunca fue más frágil, nunca fue más difícil, estuvo más comprometida la civilización de Occidente como ahora, es lo que nos parece. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Con una inflación por encima del 8%, las empresas más importantes del país con una reducción del 70% en sus utilidades, el sector minero energético en crisis, el comercio en la incertidumbre y a portas, doctor Londoño, de una nueva reforma tributaria, se firmó el punto correspondiente al fin del conflicto, luego de que el ministro anunciara la nueva economía colombiana, el presidente la guerra urbana de no firmarse la paz y nuevos impuestos y continuaba la guerra. Preguntado el domingo por varios medios de comunicación sobre cómo financiar las grandes inversiones que se requieren para sostener y proteger las zonas veredales transitorias y de normalización y los campamentos guerrilleros, el presidente Santos insistió en que llegarían recursos de cooperación internacional y que su gobierno pondría otro tanto. Pregunto entonces, ¿y la fortuna de las FARC? ¿Los miles de millones de dólares que han recibido por su activa participación en el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y la minería informal? Datos del propio Ministerio de Defensa, compilados y analizados desde hace años por el Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, muestran que la extorsión en los territorios con influencia guerrillera se ha disparado en los últimos años y no se lee en el acuerdo con las FARC un desmonte claro de esas estructuras de financiamiento que aún hoy, doctor Londoño, mantiene la guerrilla. Lo que sí se lee entre líneas en los borradores de acuerdos que ya se conocen es un punto de partida para la reforma agraria. Incluso varios medios han insistido en que la actualización catastral podría llegar después del acuerdo final. ¿Acaso no es ello competencia de los alcaldes? Recordemos también que la inversión extranjera directa viene cayendo en toda la región, siendo Colombia el país donde más se redujo, tal como lo informamos en su momento aquí en la hora de la verdad. De igual modo, tengamos presente, doctor Londoño, que la Unión Europea y los Estados Unidos tendrán que hacer un ajuste en sus cuentas. ¿De dónde entonces vienen los importantes recursos que anuncia el presidente Santos? Lo que podemos anunciar desde ya es un nuevo aumento del gasto público y del empleo público. Una reforma tributaria limitada, pues el gobierno no puede correr el riesgo de que la ciudadanía reaccione contra el plebiscito. Y paradójicamente, una nueva reducción de la inversión extranjera directa en Colombia. Siguen además, doctor Londoño, buscando 9.000 millones de dólares para la tercera fase de las obras 4G. Yo sigo muy triste, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Muy bien. La situación económica nadie la ha valorado, entre otras, porque nos están distrayendo con circo. De la reforma tributaria, circo. De la inflación, circo.
El costo de vida, que es la demostración más dura de la inflación, no cuenta, puro circo. El endeudamiento, que es colosal, es que estamos debiendo 114.000 millones de dólares. Esos son más de 300, ¿qué? 114 por 3, 300 billones de los de verdad, de pesos, debemos al exterior. ¿Con qué los vamos a pagar? ¿Con qué los va a pagar el sector privado, que está debiendo 45 billones de dólares? ¿De dónde? 45.000 millones de dólares. Son preguntas que uno se hace y que se pierden en el vacío. Y ahora viene el mantenimiento de las zonas de ubicación. Cooperación internacional. Ahí sí, como diría el chistoso, como ñomoñito. El uno da 5 millones de dólares y el otro da 20 millones de dólares. Con eso no se paga el primer viaje de los primeros guerrilleros a la primera zona de ubicación. Y ubíquenlos. Y póngales casas. Porque esa gente ya no va a vivir en cambuches, ¿no? La gente que se va y con sus familias y tal, a esos hay que armarles casas. Hay que armarles un vividero. Organíceles un sitio donde vivir. Organícelos para que sin trabajar, porque obviamente no van a trabajar, no van a producir, para que vivan. Organice eso cuánto vale. Y a estas alturas no sabemos tampoco cuántos son. La economía colombiana ante una crisis pavorosa, sencillamente pavorosa, distraída por el circo de La Habana. Ya se tomaron el vino o se bebieron el aguardiente, ya lanzaron al viento todas sus proclamas y ya no hay más páginas de periódicos que dedicarle. Ya, pues El Tiempo le dedicó ayer toda su edición dominical al tema de la paz. Y pasa una página y pasa otra página y uno dice, bueno, y las noticias serias sobre Colombia, sobre el mundo, ¿para cuándo la reserva el periódico? No, no existen. Ya se les agotó eso. Y ahora la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Muy bien, estas eran noticias de la mañana y en un minuto estaremos con un invitado muy especial, el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien nos hablará del sistema de garantías de protección para las FARC.